Dicen que si queremos regresar para Cuba nos van a meter 30 años preso aquí. En el Delfín Negro. Es una prisión que le dicen el Delfín Negro. En el helado teatro de guerra del este de Europa, donde la muerte acecha en cada rincón y la destrucción se extiende como una sombra implacable, una historia inquietante emerge desde el corazón del conflicto. Entre las filas de los soldados rusos que avanzan en Ucrania, resuena un acento inesperado, ajeno a la nieve y los combates. El cálido timbre de voces caribeñas provenientes de una isla bañada por el sol y la música. Cuba. Un video publicado en Facebook por los jóvenes cubanos Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz reveló detalles de una cruel verdad que muchos preferían ignorar. En sus testimonios, cargados de desesperación y valentía, se vislumbran las sombras de un engaño que los arrancó de sus hogares para sumergirlos en un infierno bélico a miles de kilómetros. Pero, ¿cómo llegaron hasta allí? ¿Qué promesas los llevaron a un lugar donde la vida pende de un hilo? Hay cubanos que le dieron golpes porque querían regresar. Querían regresar y le dieron golpes. Le dijeron que no Adelante de nosotros, adelante de nosotros. Le dieron golpes delante de nosotros, los propios rusos. En esta entrega de Mundo Bélico, nos adentraremos en una trama de mentiras y manipulaciones que arrastró a jóvenes e ilusos a un campo de batalla ajeno, donde pensaron que no tenían nada que perder y mucho para ganar. Y todo el cubano que tenga pensado ir para acá, venir para aquí, para Rusia, por favor que no vengan. Que ni venga. Es una locura. Hacen nada esto aquí, que esto es una estafa. Esto es una estafa aquí, yo me arrepiento de haber venido para acá. Y es de madre, lo que nosotros vivimos allí en Ucrania. La historia comienza con la desesperación y la necesidad, dos elementos que muchos regímenes saben explotar para sus propios intereses. En el contexto de crisis económica que atraviesa Cuba, con salarios insuficientes y posibilidades limitadas, los reclutadores rusos vieron la oportunidad perfecta para sumar a la población de ese país a sus filas de combate a fin de reforzarlas. Trabajo bien remunerado, viviendas dignas y un cambio de vida para siempre fue lo que prometieron. Los reclutadores actuaron con cínica eficacia, aprovechando la falta de información y la desesperanza de los más vulnerables. Las barreras lingüísticas jugaron un papel crucial, siendo los contratos redactados en ruso, un idioma que la mayoría de los cubanos no entiende, y firmaron sin saber que estaban comprometiéndose a pelear en una guerra brutal. Cuando firmamos el contrato nos dijeron que no podíamos traducirlo, estaba en ruso, no sabíamos qué decía el contrato, nos dijeron que no nos preocupáramos, que solo firmáramos. Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, dos jóvenes cubanos que respondieron al reclutamiento, han descrito los primeros días en territorio ruso como una mezcla de confusión y desesperación. Nada más llegamos aquí a Rusia, nos quitaron todos los documentos. Hemos estado en más de 7 ciudades de Rusia. Nadie nos ha hecho nada, en todos los hospitales que llegamos es lo mismo. Nos hacen las mismas pruebas, nadie sabe de nosotros. A este torbellino de desconcierto y preocupación se le suman las condiciones de vida indignas que han tenido que padecer, con alojamiento en barracas frías y mal equipadas al principio. La comida resultaba escasa y de mala calidad, apenas suficiente para mantenerlos con vida. Sin embargo, el verdadero terror comenzó cuando los llevaron al frente de batalla sin la preparación adecuada. Andorf y Alex fueron alojados en un complejo básico y se les presentó un contrato para firmar. Según les dijeron, los documentos eran necesarios para formalizar su empleo como albañiles. Sin embargo, las cláusulas ocultas del contrato sellaron su destino. Así, los jóvenes firmaron lo que creyeron sería su boleto hacia una vida mejor. En cambio, era un pasaje directo hacia la guerra. El contrato fue una estafa y nos dijeron que era para la construcción, para arreglar las casas devastadas por la guerra, para abrir trincheras, para recoger escombros, y al final todo fue una estafa. Todo fue una estafa, no nos han pagado, no tenemos los pasaportes, no tenemos documentos, no tenemos nada. Ahora mismo estamos aquí en cuerpo. Con fusiles de segunda mano y uniformes que apenas los protegían del frío,
los cubanos fueron lanzados a las trincheras como carne de cañón. Sin experiencia militar previa, se encontraron en medio de un conflicto donde cada movimiento equivocado les podía costar la vida. En entrevistas posteriores, algunos confesaron que ni siquiera entendían las órdenes de sus superiores rusos, lo que aumentó el caos y el sentimiento de abandono. Seguidamente, Andorf y Alex fueron trasladados a Riazán, una ciudad a 230 kilómetros al sur de Moscú, conocida por albergar varias bases militares. Allí, junto con otros reclutas extranjeros, fueron alojados nuevamente en instalaciones rudimentarias. Según reportes del portal ruso La Gaceta de Riazán, la provincia había ofrecido un pago único de $5,000 para quienes se alistaran en el ejército ruso, un dinero que muchos jamás llegaron a recibir. Riazán se convirtió en una encrucijada para Andorf y Alex. Intentaron buscar ayuda, pero estaban atrapados en un lugar donde no conocían el idioma ni tenían contactos. Las calles frías y desoladas de la ciudad les recordaban lo lejos que estaban de su hogar, mientras las promesas iniciales de estabilidad se derrumbaban como un castillo de naipes. Uno de los momentos más impactantes de esta tragedia salió a la luz gracias a una entrevista publicada por el Diario de Cuba. En ella, un mercenario cubano capturado por las fuerzas ucranianas narró su experiencia en el campo de batalla. Su voz temblaba mientras describía la sensación de estar atrapado, sabiendo que había sido engañado y utilizado. Nos dijeron que trabajaríamos en la construcción, pero terminamos en las trincheras, luchando contra un enemigo que ni siquiera conocíamos, relató. Su historia es una advertencia escalofriante de cómo el engaño puede destruir vidas. La necesidad obliga. Si aquí no tuviésemos tanta necesidad, yo estoy segura que esos hombres no hicieran eso. El término carne de cañón adquiere así un nuevo significado en el contexto de estos cubanos. Fueron ubicados en las posiciones más vulnerables del frente, donde las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. La mayoría no tenía entrenamiento en combate ni conocimientos tácticos, convirtiéndolos en objetivos fáciles para las fuerzas ucranianas. Además, las diferencias culturales y lingüísticas continuaron exacerbando la situación. Muchos soldados cubanos se sentían alienados, sin capacidad para comunicarse ni recibir apoyo emocional. La promesa de una compensación económica también resultó ser una farsa. Aunque les habían prometido salarios significativos, la mayoría de los cubanos no recibió ni un centavo. El gobierno cubano ha negado repetidamente cualquier participación oficial en el reclutamiento de sus ciudadanos para la guerra ruso-ucraniana. Sin embargo, informes de BBC Mundo insinúan que algunos individuos en la isla podrían estar colaborando con los reclutadores rusos, incentivados por la posibilidad de recibir una parte de las ganancias. Esta complicidad aparente ha generado un debate sobre cómo el régimen cubano permite que sus ciudadanos sean explotados en conflictos extranjeros. A pesar de las circunstancias, algunos cubanos lograron escapar de las garras de sus reclutadores. Con ayuda de periodistas y organizaciones humanitarias, denunciaron la situación y regresaron a Cuba o buscaron refugio en otros países. No obstante, muchos otros siguen atrapados, sin la posibilidad de escapar y con sus vidas pendiendo de un hilo. En medio del oscuro panorama de los reclutamientos para el enfrentamiento bélico, un extraño aliado ha emergido: la burocracia. Aunque en varias ocasiones resultan un obstáculo agotador y frustrante, los intrincados laberintos de papeleo se convirtieron irónicamente en un salvavidas que mantuvo lejos del campo de batalla a los cubanos que buscaban unirse a las filas rusas. En muchos de estos casos, la burocracia no fue un impedimento premeditado para proteger a estas personas. Jóvenes desesperados se enfrentaron a un muro de trabas administrativas que retrasaron o, en otros casos, estorbaron su salida. Me dijo: en estos días te avisamos para cuándo es tu pasaje. No me contestó más nunca. Después le volví a escribir de nuevo. Me dijiste que me ibas a decir para cuándo era mi pasaje. No, que hay problema con los cubanos. Ok. No, que después, como a las 2 semanas o 3 semanas, me dijo: no, que estamos en reuniones.
El oportuno enredo burocrático relatado por este joven evitó que tomara un camino que podría haberlo llevado a un destino trágico. Así, lo que parecía ser un simple retraso o un error administrativo se convirtió en una línea de defensa inesperada contra un reclutamiento que solo prometía sufrimiento y muerte. Y después fue que yo estoy viendo todo el dilema este de los dos muchachos, pero anterior, las amistades mías me habían dicho, mira, tú vas por una guerra, y yo le dijo, eso, yo lo sé, porque aquí se pasa trabajo, aquí se pasa 25.000 cosas. Y por eso todo el mundo dijo, escojo esto y no me muero de hambre en Cuba. Pero ellos sabían para dónde van. Ellos sabían perfectamente, yo sabía perfectamente para dónde vivía también. Para algunos, la burocracia no fue un enemigo, sino una última barrera entre ellos y la devastación. Esta lucha contra los trámites interminables representaba para muchos su último intento de aferrarse a algo de esperanza antes de que la tragedia los alcanzara. Uno de los momentos más dramáticos se produjo cuando un grupo de cubanos intentó desertar en medio de un enfrentamiento. Bajo el fuego cruzado, arriesgaron todo para alejarse del horror del campo de batalla. Aunque algunos lograron sobrevivir, otros fueron capturados por las tropas rusas y enfrentaron represalias severas. Las consecuencias de esta experiencia son devastadoras no solo para los cubanos que participaron en la guerra, sino también para sus familias, que viven en una angustia constante. En Cuba, las madres, esposas e hijos aguardan noticias con una mezcla desgarradora de ilusión y preocupación, atrapados en un limbo emocional. En una humilde vivienda de La Habana, una madre recibió la peor noticia de su vida. Su hijo, un joven que partió con la promesa de un futuro mejor, murió en una ofensiva aérea en los campos de Ucrania. El aviso llegó de forma fría y distante, como una bofetada del destino. Sin detalles claros, solo un mensaje confuso, confirmando su muerte y dejando un vacío imposible de llenar. Posteriormente, la madre brindó detalles a la prensa del ataque sufrido por su hijo, siendo su voz distorsionada para evitar exponerla y vulnerarla emocionalmente más de lo que ya estaba. Cogió un dron, le arrancó la pierna, andaba con el de Nike y se desangró, pero no hubo tiempo. Cuando llegó el carro ya no hubo tiempo de nada. El sniper le dieron un brazo y en la espalda. Y Keiko no pudo salir. No pudo salir, mi hermano. El silencio en hogares como el de esta familia se ve interrumpido únicamente por el llanto en las noches, mientras surgen miles de preguntas. ¿Cómo explicarles que el dueño de un futuro mejor terminó en un lugar tan lejano y hostil, donde la vida fue arrebatada por un conflicto que no les resultaba ajeno? La experiencia también ha dejado cicatrices psicológicas profundas en aquellos que lograron sobrevivir. Los relatos de los cubanos que regresaron incluyen pesadillas recurrentes, ansiedad y un sentimiento de traición que los persigue. La promesa de otra posible vida se convirtió en una pesadilla que marcará sus destinos para siempre. La historia de los mercenarios cubanos en la guerra de Ucrania es una tragedia que pone de manifiesto la crueldad del engaño y la explotación. Es un recordatorio de cómo los conflictos armados, además de afectar a las naciones directamente involucradas, también dañan a personas inocentes que se convierten en peones de juego políticos y económicos. Así, el video de Andorf y Alex es un grito desesperado por ayuda, una súplica dirigida al mundo para que no ignore su calvario. A través de la pantalla, su mensaje resuena con una urgencia que corta el alma, dejando en claro que la guerra no solo se libra en el frente, sino también en los corazones y mentes de quienes son arrastrados a ella contra su voluntad. Y todo el cubano que tenga pensado virar para acá, venir para aquí, para Rusia, por favor que no venga. Que ni venga. Es una locura Hacen eso. nada esto aquí, que esto es una estafa. Esto es una estafa aquí, yo me arrepiento de haber venido para acá. Y madre, lo que nosotros vivimos allí en Ucrania. Para muchos, su historia es una advertencia de cómo la ambición, el engaño y la desesperación pueden converger en tragedia. Mientras Rusia continúa reclutando extranjeros con promesas que rara vez se cumplen,
Andorf y Alex se han convertido en la voz de quienes no pueden hablar. Un símbolo de resistencia frente a un sistema que los ve como piezas descartables en un tablero de guerras. Mientras el conflicto en Ucrania continúa, la comunidad internacional debe prestar atención a estas historias y trabajar para proteger a los más vulnerables. La lucha por la justicia para los cubanos utilizados como carne de cañón está lejos de terminar, y depende de todos nosotros asegurarnos de que estas voces no sean silenciadas. En medio de la tragedia, queda la esperanza de que sus testimonios sirvan como una advertencia para que historias similares no se repitan en el futuro. Las imágenes que acabamos de ver pertenecen a una misión llevada a cabo por miembros del primer batallón de la Brigada Azov de Ucrania. En esta operación, 3 grupos tácticos de infantería se lanzan al asalto contra las fortificaciones rusas situadas en el helado bosque de Kremina. Las grabaciones provenientes de las cámaras de acción montadas en los uniformes de los soldados nos permitirán ponernos en la piel de los combatientes ucranianos y sentir la brutalidad de la guerra en primera persona. Así que prepara tus pertrechos, ajústate bien el casco y prepárate para una batalla épica en el bosque ucraniano. Es hora de lanzarse a la acción en otra entrega de Mundo Bélico. Comencemos. Давай, давай! Садин! Да, садин! Тут пусто! Падаем вниз! Там минус, там пусто! Да! Junio de 2024. 3 grupos de soldados ucranianos se adentran en el bosque para llevar a cabo una emboscada contra las fuerzas rusas. Enfrentándose cara a cara con el enemigo en un entorno helado, con temperaturas bajo cero y la constante incertidumbre sobre si regresarán a casa con vida, estos combatientes se preparan para una misión peligrosa. La misión está dividida en 3 fases fundamentales: aproximación, eliminación de enemigos y retirada estratégica. Pero antes de sumergirnos en los detalles de la operación, es crucial entender quiénes son estos soldados. Los combatientes forman parte de la Brigada Azov, una unidad de élite de la Guardia Nacional de Ucrania. Fundada en 2014, la brigada ha ganado notoriedad por su ferocidad y eficacia en el campo de batalla. Los soldados que componen este batallón son conocidos por su formación rigurosa, su experiencia en combate y su determinación inquebrantable. A menudo se enfrentan a las condiciones más adversas, pero al combinar equipos de última tecnología con tácticas militares avanzadas, no hay ningún desafío que parezca imposible para esta brigada. Aclamada por algunos como defensores heroicos de Ucrania, denostada por otros como portadora de un peligroso nacionalismo radical, la Brigada Azov ha pasado de ser un batallón voluntario a una fuerza profesional dentro de la Guardia Nacional. Su iconografía, que algunos asocian con símbolos históricos inquietantes, y su capacidad de reclutamiento internacional han alimentado un aura de temor y admiración que trasciende las fronteras ucranianas. Azov es más que un simple grupo de soldados. Es una fuerza que ha marcado la historia contemporánea de Europa del Este, dejando una huella imborrable en la lucha por el control de Ucrania y el destino de su pueblo. El 15 de julio de 2024, el Regimiento Azov de la Guardia Nacional de Ucrania publicó un video en sus redes sociales que muestra a sus combatientes llevando a cabo un asalto a posiciones rusas y disparando a corta distancia a un soldado enemigo. A través de un mensaje en Telegram, la unidad compartió la siguiente declaración: nuevo video muestra el asalto a posiciones rusas y la eliminación de la infantería enemiga. Este material, que detalla la intensidad del enfrentamiento y la eficacia de las tácticas empleadas, ha sido difundido para destacar el éxito de la operación y la capacidad de la brigada para enfrentar y superar las posiciones enemigas. Контроль прямо.
Езжайте нахуй свой, езжайте. Есть, заебашь ее. Минус, красава. Estas imágenes han desatado una fuerte reacción entre soldados y políticos rusos. El general de división Avdiy Laudinov, subdirector de la Dirección Principal Político-Militar de las Fuerzas Armadas Rusas, afirmó que el asesinato del soldado ruso es una violación flagrante de los convenios de Ginebra sobre prisioneros de guerra. Sin embargo, no está claro en el video por qué Laudinov sostiene que el soldado ruso era un presidiario. Esta reglamentación internacional no especifica un procedimiento claro para la rendición, sino que se centra en situaciones donde los combatientes ya han sido capturados. Esto ha llevado a interpretaciones contradictorias de incidentes como estos por parte de ambos bandos en conflicto. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, se han reportado numerosos casos de asesinatos de prisioneros de guerra. El más reciente de estos informes provino de las autoridades ucranianas, que denunciaron la aparición de un video en internet que mostraba lo que parecía ser la ejecución de 2 soldados ucranianos capturados por las fuerzas rusas en el pueblo de Robotine, en la región de Zaporizhia. Retomemos entonces la emboscada que hemos visto al comienzo. El tercer grupo táctico es el primero en entrar en combate y abre fuego contra el enemigo. Se utiliza un dron para visualizar mejor las posiciones que tiene el enemigo. Tras el inicio del combate por parte del tercer grupo táctico, el segundo grupo de la brigada Azov se lanza al asalto de las posiciones enemigas con una determinación implacable. El bosque, una vez verde y tupido, ahora yace gris y devastado por el fuego intensivo de la artillería. La escena muestra un paisaje arrasado, con árboles derribados y escombros esparcidos por todas partes. La mayoría de los soldados rusos que defendían las trincheras parecen haber huido antes de que las tropas ucranianas llegaran a la zona, dejando la impresión de una resistencia débil y desorganizada. Esta operación de limpieza refleja un patrón común en las tácticas militares de ambos ejércitos. El bando atacante, utilizando un dron de reconocimiento para obtener una visión precisa del terreno, rodea las fortificaciones enemigas y lanza granadas hacia los búnkeres para asegurar la eliminación de cualquier amenaza remanente. Este enfoque metódico permite a las tropas ucranianas avanzar con mayor seguridad y eficacia, minimizando los riesgos mientras aseguran el área. Los 3 grupos tácticos de infantería, en constante comunicación a través del sistema radioeléctrico, continúan su incesante avance por el bosque de Kremina. Los soldados del segundo grupo táctico destacan al ser los primeros en completar con éxito el despeje de las posiciones enemigas. Su actuación se caracteriza por una ejecución precisa y veloz, logrando neutralizar las amenazas restantes y tomando el control de las fortificaciones que previamente estaban en manos rusas. Este logro no solo subraya su habilidad táctica, sino también su capacidad para actuar bajo presión y asegurar áreas estratégicas en el campo de batalla. La rápida eliminación de los puntos de resistencia enemigos permite a la brigada Azov consolidar su avance y preparar el terreno para las siguientes fases de la operación. ¡Granata!
Como observamos, para garantizar una entrada segura en las trincheras enemigas, los soldados aplican una táctica crucial: lanzar una granada antes de entrar. Esta medida preventiva tiene el objetivo de despejar el área y reducir al mínimo el riesgo de encontrarse con soldados rusos que puedan estar ocultos en el lugar. Tras la explosión de este artefacto, se verifica que la trinchera esté despejada o, en su defecto, debilita la defensa enemiga antes de que los soldados avancen. Este enfoque táctico no solo aumenta la seguridad del equipo que está a punto de ingresar, sino que también puede desmoralizar a los adversarios, facilitando así una entrada más segura y efectiva. Primero, los soldados identifican y marcan las posiciones sospechosas. Luego, se posicionan estratégicamente para cubrirse y protegerse de posibles contraataques. La granada, lanzada con precisión, explota en el interior de la trinchera, causando estragos y desorientando a los enemigos que podrían estar allí escondidos. Una vez que el área ha sido despejada, los soldados avanzan con cautela, asegurándose de que hoy no haya amenazas adicionales y estableciendo su control sobre la trinchera. Esta táctica es un componente crucial en el enfoque militar de los soldados, ayudando a asegurar el éxito en sus operaciones y a minimizar las bajas en el proceso. Pero de repente, uno de los soldados ucranianos del segundo grupo resulta herido en medio del combate. Las imágenes capturan de manera desgarradora el proceso de su evacuación. En un momento de alta tensión, los compañeros de la brigada se movilizan con rapidez para asistir al herido. Вызывай группу! Вызывай группу! Быстрее, там 300 сейчас! Я иду. Бегу, только... En medio del frenético caos del combate, la grabación documenta con gran detalle el esfuerzo coordinado para evacuar al soldado herido del campo de batalla. Cada segundo cuenta mientras los compañeros trabajan con agilidad para estabilizar al hombre y prepararlo para su traslado seguro. Mientras se lleva a cabo esta crucial evacuación, el tercer grupo táctico de la brigada Azov arremete con determinación contra las fuerzas rusas. El ataque se despliega con precisión táctica, con los soldados avanzando y enfrentándose a las posiciones enemigas. Los ucranianos buscan asegurarse el éxito de la misión y proteger a todos los miembros de la unidad. Los drones de apoyo ucraniano destruyen 14 unidades enemigas, incluyendo un cañón autopropulsado MSTAS y diversos vehículos rusos. Estas armas voladoras son suministradas por la empresa MTAC y permiten atacar con notable eficacia a diferentes objetivos, incluso carros blindados. Volvamos al combate. El tercer grupo logra horadar las líneas enemigas.
Exhaustos tras horas ininterrumpidas de combate, los valientes miembros de la Brigada Azov. Las imágenes que acabamos de ver pertenecen a una misión llevada a cabo por miembros del primer batallón de la Brigada Azov de Ucrania. En esta operación, 3 grupos tácticos de infantería se lanzan al asalto contra las fortificaciones rusas situadas en el helado bosque de Kremina. Las grabaciones provenientes de las cámaras de acción montadas en los uniformes de los soldados nos permitirán ponernos en la piel de los combatientes ucranianos y sentir la brutalidad de la guerra en primera persona. Así que prepara tus pertrechos, ajústate bien el casco y prepárate para una batalla épica en el bosque ucraniano. Es hora de lanzarse a la acción en otra entrega de Mundo Bélico. Comencemos. Junio de 2024. 3 grupos de soldados ucranianos se adentran en el bosque para llevar a cabo una emboscada contra las fuerzas rusas. Enfrentándose cara a cara con el enemigo en un entorno helado, con temperaturas bajo cero y la constante incertidumbre sobre si regresarán a casa con vida, estos combatientes se preparan para una misión peligrosa. La misión está dividida en 3 fases fundamentales: aproximación, eliminación de enemigos y retirada estratégica. Pero antes de sumergirnos en los detalles de la operación, es crucial entender quiénes son estos soldados. Los combatientes forman parte de la Brigada Azov, una unidad de élite de la Guardia Nacional de Ucrania. Fundada en 2014, la brigada ha ganado notoriedad por su ferocidad y eficacia en el campo de batalla. Los soldados que componen este batallón son conocidos por su formación rigurosa, su experiencia en combate y su determinación inquebrantable. A menudo se enfrentan a las condiciones más adversas, pero al combinar equipos de última tecnología con tácticas militares avanzadas, no hay ningún desafío que parezca imposible para esta brigada. Aclamada por algunos como defensores heroicos de Ucrania, denostada por otros como portadora de un peligroso nacionalismo radical, la Brigada Azov ha pasado de ser un batallón voluntario a una fuerza profesional dentro de la Guardia Nacional. Su iconografía, que algunos asocian con símbolos históricos inquietantes, y su capacidad de reclutamiento internacional han alimentado un aura de temor y admiración que trasciende las fronteras ucranianas. Azov es más que un simple grupo de soldados. Es una fuerza que ha marcado la historia contemporánea de Europa del Este, dejando una huella imborrable en la lucha por el control de Ucrania y el destino de su pueblo. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que ha tenido que enfrentar la invasión desde un comienzo, viene reclutando a civiles para fortificar las defensas de su país. En ciudades de toda Ucrania, vallas publicitarias presentan a un joven sonriente, armado hasta los dientes y con un gesto desafiante. «Prepárate para defender tu hogar», proclama el mensaje oficial del ejército. Mientras el fantasma de encontrarse a militares rusos en las puertas de sus casas sigue presente, miles de ucranianos se alistan voluntariamente para entrenarse, decididos a proteger sus ciudades y a convertirse en la primera línea de defensa contra cualquier amenaza. Щоб у нас була подавлена воля, щоб ми занепали духом і були зговорчиві, як кажуть. Але ні, не дочекаються. Mientras las fuerzas rusas continúan bombardeando zonas residenciales, escuelas y hospitales a lo largo de Ucrania, la participación civil se ha convertido en una pieza fundamental. Poco a poco, el entrenamiento militar ha pasado a ser una rutina habitual para muchos ucranianos, integrándose en su estilo de vida como una respuesta necesaria para la defensa de su nación. Jóvenes estudiantes que antes discutían sobre los últimos exámenes, ahora se reúnen en espontáneos campos de ejército bélico, aprendiendo a manejar armas de fuego y a fabricar cócteles Molotov. Padres de familia, que hasta hace poco solo pensaban en el bienestar de sus hijos, ahora se preparan para protegerlos con su vida de ser necesario. Incluso abuelas y abuelos, que en otros momentos habrían contado historias de tiempos de paz, ahora enseñan a sus nietos a atrincherarse y a sobrevivir bajo bombardeos.
el inicio del entrenamiento para sumarse al ejército ucraniano, marcado por gritos de alegría y fotos y videos que rápidamente inundan las redes sociales, esconde una realidad más sombría. Muchos de los voluntarios son gente joven, personas brillantes y motivadas, artistas, programadores, diseñadores, la élite intelectual de la nación, que dejaron sus vidas cotidianas y tomaron las armas para defender a su país en primera línea. З першого дня в батальйоні «Свобода» мені довірили навчати зброї, тактиці зброї, як вести себе під час війни, як вижити. І зараз може кожен долучитися до навчання, навіть особа з нульовим досвідом, яка взагалі не тримала зброю. Como vemos, las Fuerzas Armadas brindan lecciones básicas para enfrentar a los enemigos en el campo de batalla. Por ejemplo, conocimientos en medicina de guerra, tiro con diferentes armas, entrenamiento con explosivos y uso de munición real. Los inflexibles instructores militares advierten a sus nuevos alumnos que no hay lugar para el cansancio o el hartazgo. Sus vidas se encuentran en absoluto riesgo y deben estar preparados para lo que viene. Ну, это то, о чем надо было договариваться с самого начала. Ми їх більше навчаємо тактики ведення бою в приміщенні, тобто відпрацювання захвату всієї будівлі. Вони займаються своїм життям, працюють на заводах, працюють вчителями, економістами, бухгалтерами. Але якщо нам знадобиться і ці люди прийдуть до нас захищати нашу країну, вони вже будуть знати, що їм робити. Los civiles parecen entender que tarde o temprano serán movilizados a peligrosas zonas de conflicto. Y aunque hay enseñanzas que solo se pueden aprender en el frente, es mejor prepararse y cometer errores en un ambiente controlado. Así describe su incorporación al entrenamiento Ruslan Yarmoliuk, un periodista que tras la invasión decidió abandonar los medios y tomar un arma. 22 роки працюю журналістом на різних телекомпаніях. Працював в різних точках гарячих. В Грузії, в Афганістані, в Узбекистані. Тобто ніколи не думав, що доведеться працювати. Otro testimonio es el de Alexander Polovi, propietario de un club deportivo. Este hombre decidió ofrecer clases de táctica militar para civiles, luego de vivir los 5 peores minutos de su vida. El día de la invasión rusa tuvo la mala suerte de que coincidiera con su cumpleaños. Se sintió completamente paralizado, consciente de que debía actuar, pero sin saber cómo. Con el tiempo, comprendió que esta guerra no era una carrera rápida, sino un maratón, y que todos debían prepararse para enfrentarla. Polov insiste en que cada ciudadano ucraniano debería someterse al entrenamiento para estar listo a lo que venga. Stanislav Tionko, un consultor empresarial de 25 años, revela que la mitad de sus amigos ya están en el frente. Poco después de la invasión, el 24 de febrero de 2022, se presentó en una oficina de reclutamiento, pero fue rechazado debido a su falta de formación militar. Sin embargo, lejos de rendirse, ahora asiste regularmente a sesiones de entrenamiento, adquiere equipo militar y está tramitando un permiso de armas, decidido a prepararse para cualquier eventualidad. Tionko comentó que, aunque no lo convoquen de inmediato, quiere estar listo para la posibilidad de tener que luchar en las calles. Este joven afirma que no quiere morir de un disparo en la nuca, con las manos atadas a la espalda, por lo cual considera clave tener las herramientas necesarias para enfrentar a los invasores rusos. На ощупь, все руками, в темноте, освещение слабое, должен все правильно. Именно память руками должна быть, чувствовать, где пока, где защелкнуло, где на место. Можна опять достать і поставити. Так точно. Це гражданська людина, вона повинна руками ощутити кожну, щоб ця деталь повинна працювати тільки так. En pleno verano, lo que solía ser una acampada inusual se ha convertido en una escena de intensa preparación militar en un bosque a las afueras de Kiev, cerca de las devastadas Bucha e Irpin. Civiles y militares se mezclan frente a tiendas de campaña instaladas junto a trincheras recién excavadas. Parte del bosque aún se está limpiando de minas escondidas entre los árboles,
por lo que la situación en el territorio sigue siendo muy peligrosa. Un joven instructor, que había vivido en Polonia antes de regresar para enlistarse, está al frente de una mesa abarrotada de vendajes y torniquetes, enseñando a evacuar heridos del campo de batalla junto a un colega. La capacitación de 2 días incluye ejercicios físicos, manejo de armas y drones, con un simulacro culminante de batalla de guerrillas. Equipos formados por empresarios, comerciantes y agentes inmobiliarios, armados con pistolas de aire comprimido, luchan por el control de las trincheras abandonadas por el ejército ruso. El programa es pago, aunque el dinero solo cubre los gastos de organización y los modestos honorarios de los instructores. Los cursos se llenan rápidamente, reflejando la creciente determinación de la población civil por participar activamente ante cualquier eventualidad. Запропонували з дітьми прийти, тому я вважаю, що мій син повинен розуміти, в чому справа йде військова. Приїхали і все подобається. Сьогодні будемо проводити заняття з вогневої підготовки. Стріляти будемо на інтерактивному тирі з АК-74 та лазером. Las Fuerzas Armadas ucranianas cuentan con suficiente personal por ahora, pero a medida que los combates continúan sin un final a la vista y las bajas se acumulan, la movilización sigue en marcha. Los nuevos reclutas suelen recibir 2 meses de entrenamiento, mientras que aquellos considerados no aptos para el combate se mantienen lejos del frente, según explicaron las autoridades. En esta nueva era militar, caracterizada por bombardeos teledirigidos a través de drones y ataques con misiles, la resistencia psicológica se ha convertido en un pilar esencial. Nunca es suficiente el entrenamiento y la preparación, pero lo verdaderamente crucial es que los defensores mantengan una moral alta y firme. La capacidad de soportar el estrés y la presión del combate es tan vital como la destreza en el manejo de armas y tácticas. Одно из самых подлых творений Советского Союза. В радиусе 30 метров не остается живым ничего, даже мыши, потому что в ней 2400 осколков. Я работаю на заводе «Азовсталь», я технолог. Я здесь, потому что у меня молодая жена и 2 детей. Это моя страна, и я готов ее защищать. Как гранату бросить еще со школы знаю, на практике еще вообще ничего не использую. La vida que consideraban real inclina inevitablemente su balanza cada vez más hacia la guerra. En las afueras de Kiev, una fría mañana, unos 60 hombres y mujeres se alinean al borde de un bosque, listos para comenzar 6 horas de intensivo entrenamiento táctico militar. Las ropas civiles se quedan en los coches estacionados a lo largo del camino de tierra. Equipados con trajes de combate y armados con réplicas de madera, el grupo está preparado para la acción. Entre estos se encuentra Yegor Soboliev, exdiputado del Parlamento ucraniano, quien ha manifestado que es hora de la acción civil. El hombre participa activamente de las prácticas militares, pues cree que esto cambiará radicalmente la seguridad de la población. Este exparlamentario sostiene que Ucrania debe estar en constante preparación para salvaguardar su independencia. Como estamos viendo, ciudadanos de todo tipo se encuentran embanderados por una misma lucha. Давай. Отход. Отход. La intensidad de la guerra se acrecienta día a día, y ante la cantidad de soldados caídos, cada vez son más los civiles que planean unirse al combate. En una fábrica de cemento parcialmente abandonada, ahora convertida en campo de entrenamiento para tácticas de guerrilla urbana, un grupo de voluntarios de diversas edades practica estrategias de combate. Muchos de ellos tienen recuerdos de cuando rusos y ucranianos compartían una identidad soviética, antes de que se independizaran de Rusia en 1991. A pesar de que, en el pasado, la identidad del país de Zelensky no era tan distintiva, la agresión militar y la propaganda de Putin han forjado una nación ucraniana más definida,
En el este del país, casi 500.000 de civiles ya están involucrados en la defensa nacional, mientras que las cifras oficiales indican que alrededor de 1 millón de ucranianos son uniformados o trabajan en organismos gubernamentales, como los de sanidad y emergencia, apoyando directamente el esfuerzo bélico. La invasión rusa ha provocado que 1 de cada 10 ucranianos se convierta en refugiado. Es común encontrar en el trabajo a colegas con familiares que resultaron heridos o fallecidos en combate. Tras más de 30.000 soldados muertos, las reservas de hombres y mujeres en edad militar comienzan a agotarse, a pesar de la gran participación civil. Oleksiy Balischenko, un vendedor digital de 55 años e instructor de buceo a tiempo parcial que sirvió en el ejército soviético hace 35 años, reflexiona sobre cómo, tras la anexión de Crimea por Rusia en 2014, Putin ha envenenado las relaciones entre ambos países. Muchos ucranianos, que mantenían estrechos lazos personales con rusos después del colapso soviético, ahora enfrentan la estigmatización como fascistas y nacionalistas debido a la propaganda del Kremlin, que ilustra a Ucrania como un lugar donde se asesina a los habitantes de nacionalidad rusa. Balischenko considera que estas acusaciones son un invento, ya que sigue habiendo muchos rusos viviendo en Ucrania. Sin embargo, señala que, como resultado de las tácticas agresivas de Putin, muchos ciudadanos están adoptando el ucraniano como su idioma principal. Son diversas maneras de conservar y defender lo que identifican como su hogar. Давайте нагадаємо місію нашого батальйону. Відносно військових ми прикриваємо їх спину і їхній тил. Відносно цивільних ми закриваємо їх своїми людьми. Вони ззаду нас. Тут, коли ми несемо варту в місті, відповідно вони почувають себе в безпеці. La defensa del territorio se ha convertido en una cuestión patriótica, pero no afecta únicamente a Ucrania, sino que el conflicto ha movilizado a países que se transformaron en aliados claves para esta lucha. Kiev está recibiendo ayuda militar de la OTAN, Europa y Estados Unidos, estimada en al menos $200.000 millones. Estos aportes han sido movilizantes para que ciudadanas como María Yuskiv se atrevan a sumarse al combate. Esta doctora, que trabaja en ensayos médicos cuando no está de voluntaria en un entrenamiento militar, dice que los ucranianos sienten que están luchando por algo más grande. Le gusta decir que ahora no solo Ucrania está en peligro, sino todo el mundo democrático. Espera que juntos puedan detener a Putin. La guerra afecta a todos, y el mundo entero la siente. Eso se ha traducido en ciudadanos ucranianos que practican tácticas militares por cuenta propia en todas las ciudades y pueblos del país. Dmitry Kichati está casado y reside en Kiev desde hace mucho tiempo. Dirige un próspero negocio de procesamiento de datos que ha conseguido seguir funcionando a pesar de la invasión. Él y su mujer nunca se movieron de la capital ucraniana, ni siquiera a finales de febrero y principios de marzo de 2022, cuando las columnas blindadas de Moscú estaban a menos de 10 kilómetros de su casa. Como la mayoría de los habitantes de Kiev en aquellos días, Dmitry se ofreció voluntario para ayudar a las tropas del frente y se preparó para la autodefensa local. Cuando el ejército ruso se retiró, volvió al trabajo, pero Kichati declara que todo ciudadano tiene que estar preparado para luchar. En un campo de entrenamiento en Kiev, los alumnos, armados con fusiles M4 y al menos 3 cargadores de munición, se alinean en equipos de 2 o 3 hombres, bajo la supervisión de instructores ucranianos y estadounidenses. Practican ataques y retiradas a lo largo de un foso de arena de 200 metros. Los están preparando para el enfrentamiento en el campo de batalla, donde la principal amenaza son las ráfagas de mortero y los proyectiles de artillería lanzados por operadores de drones. El enfrentamiento en el campo de batalla es brutal. Debido a esto, los instructores preparan a los civiles para explorar cada rincón del terreno y pensar cada movimiento que se decida hacer, dónde ir, cómo llegar allí
y quien eventualmente te puede proporcionar cobertura. La única forma de hacerlo correctamente es practicando. Después de la práctica, el entrenador reúne a sus alumnos civiles, ahora empapados y sucios, para explicar lo que ocurrió. Destaca los puntos clave de la formación, señalando errores y fallos a corregir. Enfatiza la importancia de la comunicación, el conocimiento situacional y la lectura del terreno. Дякую, що знайшли час. Ніхто у нас не травмувався, що немаловажно. Слава Україні! Como hemos visto, en Ucrania, a medida que se prolonga la guerra contra Rusia, se va difuminando la frontera que separa la vida civil del servicio militar. La preparación bélica de los ciudadanos ucranianos se ha convertido en un feroz símbolo de resistencia. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos se están armando con la determinación de defender a su país a cualquier costo. En cada entrenamiento, sus habitantes demuestran que su espíritu es más fuerte que el de cualquier ejército invasor. Pero esta lucha parece haber apenas comenzado. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Recomendamos que te suscribas a nuestro canal para recibir las novedades de la guerra en Ucrania. Hasta la próxima entrega.